Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Ama tu vida. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de un tema que muchas veces pasa por alto las personas, ¿no? Muchas veces decimos, no, esto de repente no me ayuda o me cuesta mucho hacerlo y por eso no le pongo esfuerzo. Se trata del arte de la aceptación. Y el arte de la aceptación tiene que ver con un viaje personal que va a empezar en tu interior, que finalmente se va a notar en el entorno. Te voy a compartir una cita con la que vamos a iniciar esta reflexión. La única forma de cambiar el mundo es cambiando nuestro interior primero. Y es así como la aceptación, en primer lugar, empieza con nosotros mismos. La aceptación de quienes somos es uno de los mayores retos y a esto se le llama autoaceptación. En realidad, muchas veces nos juzgamos con dureza. Estamos guiándonos por las exigencias del mundo, los estándares externos, y aprender a aceptarnos tal y como somos es un proceso que realmente transforma nuestras vidas. Implica reconocer nuestras imperfecciones, perdonarnos por los errores del pasado. Hicimos lo que nuestro nivel de conciencia nos permitía hacer en ese momento. Y desde ahí poder amarnos sin condiciones, sintiéndonos merecedores, merecedoras de lo mejor. La autoaceptación es la base sobre la cual podemos crecer y evolucionar como seres humanos. Hay numerosos estudios de psicología que dicen que hay un gran impacto positivo a través de la aceptación. Impacta también nuestro bienestar mental, emocional, social. Es decir, aceptar nuestras emociones en lugar de suprimirlas mejora nuestra resiliencia emocional. Esto no significa que seamos pasivos, al contrario, al aceptar lo que sentimos podemos responder de una manera más efectiva, más adecuada para tomar decisiones desde la conciencia. Debemos entender que la aceptación no se trata simplemente de resignarse a las circunstancias, sino de reconocer, de abrazar la realidad, hoy tal como es. Este simple acto de aceptación nos va a liberar del constante deseo de cambiar lo que no se puede cambiar y nos permite encontrar paz incluso en las situaciones más desafiantes y complicadas. La aceptación es una herramienta que nos ayuda a manejar el estrés y la ansiedad al reducir la fricción interna que surge cuando luchamos constantemente contra lo inevitable, lo que ya no podemos cambiar. La importancia de vernos como seres humanos, con nuestras luces y sombras, nos permite aceptar que tenemos debilidades, es verdad, pero también fortalezas. Reconocernos poseedores de ambas nos va a ayudar a aceptar que tenemos la capacidad de mejorar aquellas cosas que nos hacen débiles y también de potenciar todo aquello que tenemos a favor. Al integrar nuestras fortalezas y debilidades, somos un todo evolucionando constantemente, dirigidos hacia la mejora continua. Otro punto es la aceptación de los demás. Una vez que trabajamos en nosotros mismos, el siguiente paso es promover la empatía y la comprensión. Es decir, si nosotros queremos relaciones más profundas y genuinas, debemos ser honestos primero con nosotros mismos, saber que somos imperfectos, imperfectas, pero a partir de ahí comenzar a entender que la persona que tenemos enfrente, las personas que viven con nosotros, las personas con las cuales nos relacionamos, también lo son. La aceptación nos va a ayudar a construir relaciones más saludables. Aceptar a los demás significa valorarlos tal y como son. Esto hay que dejarlo muy claro, No significa que vamos a tolerar comportamientos tóxicos, que nos hagan daño, que nos limiten, que nos repriman, sino reconocer la misma humanidad que tienes tú en cada persona, con sus luces y sombras.
Esta aceptación mutua puede abrir puertas a conversaciones más honestas y a conciliar. A veces, cuando cometemos errores o cuando hay personas que nos hacen daño, esto se convierte en un lastre, algo que nos jala hacia atrás, algo que cuando estás avanzando nuevamente retrocedes a las mismas emociones, a los mismos pensamientos, a eso que se repite en tu mente y que te genera una carga. Lo que tenemos que hacer a través de la aceptación es reconocer la historia con los demás. Probablemente ha sido dolorosa o hay momentos en los cuales has sufrido. Pero a partir de ahí es interesante que aprendamos a reconocer que incluso en los momentos más difíciles ha habido algo que aprender. A veces nos cuesta soltar, por lo cual no nos relacionamos, ya tenemos miedo a mostrarnos tal y como somos o que nos vuelvan a suceder cosas dolorosas. Pero al dejar el pasado atrás, comprendiendo que es algo que no vamos a cambiar, podemos llevar con nosotros todo lo que sí nos ayuda, es decir, lo que aprendiste, a ser resiliente, a ser valiente, a darte valor a ti mismo, a darte tu lugar, a tomar decisiones más acertadas, a poner límites personales, a escoger mejor a las personas que están a tu alrededor. Y una de las cosas que sucede es que cuando las relaciones se rompen, a veces nos quedamos con esa carga de las emociones y la energía negativa y el resentimiento. Lo importante es, desde la aceptación, entender que no vamos a poder cambiar lo que sucedió. Pero sí podemos escribir un futuro diferente a partir de ahora, llevando con nosotros los aprendizajes y cerrando la puerta para que ya no volvamos constantemente hacia el mismo lugar donde recordamos o nos ponemos incómodos. La aceptación de la realidad. Es decir, es importante aceptar lo que no podemos cambiar, lo cual es un principio fundamental del estoicismo, que se enfoca en la aceptación de la naturaleza incontrolable de ciertos eventos. Su premisa básica es acerca de no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos reaccionar de una forma adecuada ante todo lo que suceda. De esta manera podemos abrazar la realidad tal cual es, esto que está sucediendo hoy. Y si no logramos abrazarla, y si no logramos aceptarla porque nos está costando, por lo menos entender cuál es el punto en el cual nos encontramos y decir, puedo afrontarlo, paso a paso. Porque no se trata solo de resignarte. Y bueno, ya sucedió, entonces ya no avanzo. No. Afrontar tomando acción para salir de esa situación que te puede estar afectando hoy. La aceptación nos libera del sufrimiento que a menudo viene de la resistencia al cambio, cuando nos cuesta adaptarnos y reconocer que las cosas hoy son diferentes. Probablemente las personas que estaban a tu lado ya no están. De repente el trabajo que tenías ya no lo tienes. De repente los hijos que estaban a tu lado ahora viven solos. Ya no es lo mismo que cuando eran pequeños, ya sientes que no te necesitan como antes. Quizás ya no somos tan jóvenes. La edad ha ido llegando y tenemos que reconocer que hay cosas que nos cuestan un poco más que antes, ¿no? Fluir en medio de la aceptación nos va a ayudar a entender que el cambio es constante y fluir con el cambio nos empodera porque nos hace flexibles. Voy a compartir contigo otra cita. La felicidad no depende de lo que nos falta, sino del buen uso de lo que tenemos ahora. La aceptación nos lleva a construir una felicidad en base a lo que somos hoy. Reconocer que somos una mejor versión del pasado porque lo que pasó nos hizo más fuertes y que nos dirigimos hacia un futuro donde vamos a construir nuestro yo ideal. Y esto va a tomarnos toda la vida. Estamos en un camino de evolución constante. Cuando aceptamos, nos liberamos de esa lucha constante contra la realidad
que no queremos aceptar. Vamos a sentir mucho más paz interior y se va a reducir el estrés, ese cortisol que se dispara cuando estamos en estado de alerta, se va a reducir mucho más. Por lo tanto, vamos a poder facilitar esa adaptación a los cambios y vamos a poder gestionar mejor quiénes somos frente a situaciones complicadas o muy difíciles de aceptar. La aceptación es un motor poderoso para el cambio positivo en la sociedad y empieza por ti, ahí donde te encuentras, en tu entorno. A veces pensamos que la sociedad, que es inmensa, ¿verdad? Porque podemos hablar de una región, podemos hablar de un país, podemos hablar del mundo entero ahora que la globalización llegó. Pero el cambio comienza por ti, el cambio comienza por esas personas que viven contigo, por quienes están en tu entorno inmediato, en tu trabajo, tus vecinos, con quienes tienes contacto. Aceptar que somos diferentes, aceptar que somos diversos en cuanto a la cultura, en cuanto a las ideas, en cuanto a las creencias, en cuanto a la religión, en cuanto a la política, somos distintos. Esto puede ayudar a que dentro de la vida en comunidad haya mucho más inclusión. Abrazo lo diferente que eres, porque entiendo que no puede haber dos personas igual que yo. Es decir, acepto que soy único y que tú, dentro de esa particularidad de ser diferente, también tienes fortalezas, también tienes virtudes y también tienes defectos y debilidades como yo los tengo. Entonces nos vemos de una forma mucho más empática. Te acepto sin juicio porque eres como yo. Algunas prácticas de aceptación diaria que nos pueden introducir en este camino son el fomentar la aceptación a través de la meditación. Hay estudios que revelan que la aceptación a través de mindfulness llega con la práctica diaria, por lo menos 5 minutos, no necesitamos meditar 2 horas, ¿eh? Los que puedan, genial, sería maravilloso, pero quienes no, basta incluso meditar hasta siendo consciente de cómo camino, cómo los pies se ponen en contacto con la tierra, la temperatura del agua, atender plenamente los sabores de la comida que ingiero, además de reconocer que hay tantas cosas a nuestro alrededor por las cuales nos podemos sentir agradecidos. Soltar los lastres, como hemos dicho, ¿verdad? Asumir que lo que pasó fue lo que esa persona hizo con su nivel de conciencia que le permitía en ese instante reaccionar. Lo que tú mismo hiciste quiere decir que también hay que perdonarnos y aceptar nuestros errores, responsabilizarnos de los problemas, de tal manera que acepto mis errores, me equivoqué, cometí graves errores, pero en ese instante era lo que podía hacer con la edad que tenía, con el nivel de conciencia que tenía, con los conocimientos que tenía. Y también reconocer que si no hubiera cometido los errores que cometí, no sería quien soy hoy, porque esa historia es la que ha hecho que sea hoy quien soy. Aceptar lo que es, dejar ir lo que se fue y tener fe en lo que será, lo que ya viene. Y esta vez tú vas a ser capaz de construir un futuro totalmente distinto. Entonces, ayuda mucho que tú te animes a reflexionar cómo puedes trabajar en la aceptación de aquello que aún te está afectando, de aquello que aún te cuesta aceptar. Situaciones irremediables, y aquí hablo un poco también de la muerte de un ser querido, es difícil de aceptar. La enfermedad grave de alguien, o situaciones que definitivamente no va a haber un cambio. Entonces, te invito a que hagas esa reflexión, que anotes las situaciones difíciles que aún te están costando aceptar. Vamos a puntuarlas. Las escribes, por decir, me cuesta aceptar que estoy envejeciendo y me duelen las rodillas cuando hago ejercicio. Pero del 1 al 10, ¿cuánto me está afectando aceptar esto? Bueno, si me gusta ir al gimnasio, pues me va a afectar del 1 al 10 en un 8. Y vamos tomando conciencia qué te afecta. Hay cosas que nos van a afectar más, otras nos van a afectar menos. Es más, también podemos priorizar. No, esto me afecta, pero por ahora voy a empezar a trabajar esto.
y vamos una a una. Yo he puesto un ejemplo bastante suave, ¿eh? Pero ¿qué pasa si hemos perdido un familiar muy querido y me cuesta aceptar esa ausencia, me cuesta aceptar que haya partido? Entonces, podemos anotar estas situaciones y priorizar. Primero agradecer por haberle tenido, ver qué impacto tuvo en mi vida, qué pude vivir a través de esta persona, de tenerle cerca a mí, trabajar en el agradecimiento para luego pasar en la aceptación de que ya no está y soltar ese dolor para comenzar a vivir en gratitud. Una meditación guiada, donde nos podamos centrar en la aceptación como una práctica diaria, nos puede ayudar mucho. Como les dije, no tenemos que meditar horas, pero sí basta con que te concentres en tu respiración, conectes, agradezcas y que veas esa situación que no puedes cambiar y la integres, reconociendo todo lo que te dejó como aprendizaje y luego la sueltes. Otro ejercicio que nos puede ayudar también es ponernos frente a un espejo y observar quiénes somos. Observa tu rostro, la forma de tus manos también, tus ojos y tus labios, ¿qué expresan? ¿Cuál es tu historia de vida? Reconocer qué parte te cuesta aceptar. Quizás esto te lleva a culpar a alguien de lo que pasó. O de repente te culpas a ti mismo, a ti misma de lo que pasó. Reconocer qué emociones se hacen presentes cuando piensas en aquello que te cuesta aceptar. Y entender que hay juicios que tienes hacia ti mismo o hacia los demás. O de repente hacia las situaciones, porque sientes que fue injusto todo lo que viviste. La aceptación nos puede ayudar a sentir menos culpa, menos rencor, a disminuir la angustia, el miedo, la depresión, la ansiedad, la inseguridad o la falta de amor propio. A veces, todas estas circunstancias que no aceptamos nos llevan a querer controlarlo todo. Hoy te invito a que sueltes el control, porque soltar el control nos lleva a aceptar la vida como es y aceptarnos como somos. Por lo tanto, si tampoco estoy pendiente de lo que hacen los demás y no quiero controlar lo que hacen los demás, los acepto tal cual son y nuestras relaciones se vuelven mucho más genuinas. La aceptación puede mejorar la salud mental, mejorar nuestras relaciones y aumentar nuestra resiliencia. Es decir, nos va a ayudar a desarrollar mayor capacidad para afrontar las adversidades con mayor fortaleza. Aceptar nuestras limitaciones nos permite trabajar en cada una de ellas. Quiero compartir contigo algunos libros que nos pueden ayudar en este camino de la aceptación. El primero es El arte de amar de Erich Fromm. Representa la idea de aceptarnos a nosotros mismos como el primer paso para aceptar a los demás. Otra obra interesante es la obra de Brené Brown, Los límites del coraje. Aquí, Brené Brown enfatiza la vulnerabilidad como un puente hacia la conexión y cómo el reconocer que aún tenemos cosas por trabajar puede hacernos más auténticos. Las enseñanzas del libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl destacan cómo encontrar significado en medio de la adversidad. La aceptación es un viaje, no un destino, sino un camino que recorrer. Cuando practicamos la aceptación, ayudamos a crear un mundo lleno de compasión y entendimiento. Te invito a que puedas compartir con las personas que creas que les puede ser útil este tema. Que nos dejes una valoración tanto en YouTube como en Spotify y que puedas llevarte cada una de estas herramientas para que sirva de ayuda para ti y para establecer lazos más reales, para que te ames más y podamos juntos seguir en este camino de amar nuestra vida tal y como es. Te dejo un abrazo inmenso y ya estamos encontrándonos en un próximo episodio.